Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy os traigo el tutorial de una de las canciones de Las Grecas por Tango. Hay gente que me ha pedido el remate que subí hace tiempo, pero lo que voy a hacer es hacerlo como ahora estoy haciendo últimamente los vídeos, que es con varias velocidades. Una la voy a tocar normal a la velocidad que es y otra la voy a hacer más lenta, para que podáis estudiar conmigo. Si te gusta la idea, acuérdate de suscribirte al canal, de dar like, de comentarme, que a mí eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias y ¡vamos allá! Bueno, explico un poco la falseta. Está recreada en la canción de Las Grecas, la de Te estoy llamando loca, yo no sé cómo te voy a decir, ¿vale? Empezamos la falseta, que sería con el dedo 3, los vamos al quinto traste, segunda cuerda. Y dejo preparado con el dedo 1 en el tercer traste, también segunda cuerda. Y hago, o sea, dos veces en el 5, ¿vale? 5, 5 y ligamos el 3. Y ahora, en el 3 le damos 3 veces. Y ligamos un 5, pero en la tercera. ¿Vale? Entonces. Y ahora tocamos otra vez el 5 en la tercera 2 veces. Y subimos este dedo y lo subimos a la tercera cuerda, también el traste 3. ¿Vale? Voy a hacer esa frase. Y otra vez. ¿Vale?
sería 2 veces ahí en la tercera cuerda. Lo hago. Y ahora tocamos 4 veces el 3 en la segunda cuerda. Y ahora ligamos a un 5 en la tercera cuerda. Y ahora toco 3 veces el 5 en la tercera y ligo al 3 en la segunda. ¿Vale? Esto va de ligado, ¿eh? Ahora. Y ahora lo que hago es toco 2 veces el 3 en la tercera cuerda y en el segundo ligado lo que hago es un ligado al 6 y otra vez al 3. O sea, y ahora toco el 3 y ligo al 2. Lo voy a hacer. ¿Vale? Quedarse bien con el sentido, ¿eh? Os lo hago de principio. ¿Vale? Y ahora se repite otra vez lo mismo. Ahora viene la segunda parte, que ponemos media cejilla en el traste 3 y ahora un 5 en la segunda y un 5 en la primera. Y hago la segunda con el índice y quinta y la segunda y primera a la vez, con el anular y el medio. Y ahora solo abajo, ¿vale? O sea. Y ahora lo que hago es, quito el dedo chico, dejo la cejilla, toco otra vez la segunda y la primera y ligo al 5 y al 3. ¿Vale? O sea, sería. Ahora toco en la segunda cuerda un 6 y ahora quinta, que es un 0, y el 5, que está en la segunda cuerda. Sería. Y ahora hago lo mismo, pero antes de hacer lo mismo, ligo del 5 al 6 en la segunda y toco un 3 en la primera. ¿Vale? Sería. Y otra vez lo mismo. Vale, voy a hacer esa parte. Y ahora pongo un La mayor, que es un Do en la cuarta, un Do en la tercera y un Do en la segunda. Y hago. ¿Vale? Que sería índice hacia abajo, índice hacia arriba. Y ahora medio hacia abajo y índice hacia abajo. ¿Vale? Sería. ¿De acuerdo? Y del tirón me voy ya a la tercera parte, que sería el punteado. En la primera cuerda, con el dedo 1, un 3. Y le doy 3 veces. La primera dura más y después 2 veces seguidas. Y ligo al 6 en la segunda cuerda. ¿Vale? Y entonces sería. Del 6 al 5 en la segunda cuerda y del 5 al 3 en la segunda cuerda. Sería. ¿Vale? Voy ligando. Del 6 al 5, del 5 al 3. Y ahora toco 2 veces el 3, ligo al 5 y ligo al 3. Y ahora, en la tercera cuerda, un 5. Lo toco. Y toco otra vez el 5 en la tercera. Son en total 2. Y ahora me voy al 6 en la segunda cuerda y hago. ¿Vale? Que serían 3 veces. Igual que antes. El sentido es el mismo. Ahora ligo al 5. Del 5 ligo al 3. Del 3 ligo al 5 en la tercera cuerda. Y ahora toco 2 veces el 5 en la tercera. Y descanso en el 3 en la tercera cuerda. Lo hago hasta ahí. Este 3 en la tercera cuerda lo toco 2 veces. Y ahora pongo una media cejilla que nada más que aguanto las 3 primeras cuerdas en el traste 3 y hago
En la segunda cuerda hago el 5 4 veces, ligo al 6 y ahora toco el 5 otra vez y ligo al 3, ¿vale? Sería. Ahora me voy a la tercera cuerda y hago un 6, otra vez 3 en la segunda y otra vez 6 en la tercera. Sería. Y ahora ligo del 3 al 6 y al 3, ¿vale? Y me voy al 2 en la tercera cuerda. Sería. Y ahora lo que hago es que pongo en la mayor y hago, ¿vale? Que sería la mayor, un la sostenido quinta, ¿vale? Que es un 1 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 3 en la tercera. Le doy índice hacia abajo y me voy al 2, que también índice de abajo, ¿vale? La misma postura que esta, 3, 5, 5. ¿Vale? Entonces sería la sostenido y 2, ¿vale? Y aquí hago 2 veces más hacia abajo, ¿vale? Realmente lo que estoy esperando el compás, ¿de acuerdo? Así que eso se puede hacer también de otras maneras, ¿vale? Siguiendo el compás. Entonces hago esa parte. Y ahora me voy a hacer lo mismo, pero con los bajos, ¿vale? Que sería un 5 en la cuarta cuerda y 2 veces más y ligo al 3 en la cuarta cuerda. Y ahora del 3 ligo al 2, ¿vale? Sería. Y ahora del 2 al 0. Ahora toco el 0 en la cuarta, otra vez 0, pero ligo ahora al 2 y al 0. Y un 3 en la quinta. Y toco otra vez el 3 en la quinta, ¿vale? Sería 2 veces el 3 en la quinta. Ahora me voy al 3 en la cuarta cuerda y hago lo mismo, hago 3, 3, 3 y ligo al 2. Todo en la cuarta. Del 2 ligo al 0, del 0 ligo al 3 en la quinta y ahora toco 3 en la quinta, 3 en la quinta otra vez, son 2 veces y al 1. Sería. Y otra vez el 1 en la quinta, ¿vale? El 1 en la quinta 2 veces. Y ahora ese 1 en la quinta lo dejo y pongo un 2 en la cuarta. Y hago 4 veces, 1, 2, 3, 4 y ligo al 3 en la cuarta. Y ahora toco el 2 en la cuarta y ligo al 0 en la cuarta. Un 4 en la quinta, el 0 en la cuarta y ya 4 en la quinta, ligado al 1, 4, 1 en la quinta y 0 en la quinta. Y ahora lo que hago es un remate, o sea, la mayor otra vez, hago rajeado el índice hacia arriba, el anular medio índice, índice hacia arriba, otra vez. Y ahora pongo el la sostenido de antes, quinta, y otra vez voy esperando ahí el compás, que sería esto. ¿Vale? 3 veces ahí hacia abajo, o sea, uno en la sostenido, y aquí 1, 2, 3. Y ahora viene el alzapúa, que sería esto. Que lo que ponemos es un 3 en la tercera, un 3 en la segunda, un 3 en la cuarta. Y hacemos golpe pulgar desde la cuarta y pulgar hacia arriba, ¿vale? Y ahora ligamos del 3 al 2 en la cuarta y desde la tercera, que es donde tengamos pulgar, para abajo y para arriba, ¿vale? Sería. Y ahora un 2 ligado al 0 y lo mismo. Ahora un 0 en la cuarta ligado a un 3 en la quinta, ¿vale? Un 3 ligado al 1 en la quinta y desde la cuarta, ¿vale? Pulgar hacia abajo y hacia arriba, que es lo que es la alzapúa, o sea, sería. Ahora del 3 al 1 ligado y del 1 al 0. Hago índice hacia arriba y ahora hacemos y resolvemos en la mayor, que hacemos rajeado con índice hacia arriba de recogida y, ¿vale? Y medio hacia abajo, índice hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Sería esto.
Y ahora voy haciendo otra vez la alzapúa, pero esta vez seguido al 2, sería. ¿Vale? O sea, cuando llego al 1, ligo del 1 al 3. Una vez que ligo el 3, toco el índice hacia arriba y remato con rasgueado, ¿vale? Sería. ¿Vale? Y hago lo mismo que he hecho antes en el La, o sea, rasgueado con recogida, medio y índice hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Sería esto. Y otra vez lo mismo. Lo que pasa es que en el vídeo creo que hago esto. O sea, lo hago un poquito más complicado, que sería rasgueado. Y ahora cuando bajo con el medio, pongo aquí medio tono más. Y otra vez lo bajo. ¿Vale? Ese sería el efecto. Aunque se puede quedar ahí. Y ahora vendría golpe pulgar con la misma postura, con el 3 en la cuarta, 3 en la tercera, 3 en la segunda. Y hacemos golpe pulgar, ligo al 2 y ligo al 0. ¿Vale? Y eso se hace 2 veces. Un 3 en la quinta. Ahora un 2 en la cuarta, ligo al 0, toco el 3 en la quinta y otra vez. Y ahora al 1 en la quinta. Sería esto. Y ahora aquí ligo del 1 al 3, 0 en la cuarta con golpe pulgar y pulgar hacia arriba. Y otra vez, del 1 al 3 ligado en la quinta y desde la cuarta golpe pulgar. Hacia abajo y hacia arriba. ¿Vale? Sería 1, 2, 3 veces. Y ya después de las 3 veces, 3 en la quinta, un 1 en la quinta y un 0 en la quinta y ligado. Sería. Ponemos la mayor, rasgueado. Y ahora, otra vez, el si bemol mayor y el 2. ¿Vale? El si bemol mayor con índice hacia abajo y el 2 también con índice hacia abajo. Ahí me espero, doy golpe y ahora lo que hago es 2 veces en el 2, una vez en si y otra vez en si bemol. Y eso lo repito 3 veces. 1, 2, 3 y ya doy un golpe en la tapa, pongo la mayor, índice hacia abajo y rasgueado, ¿vale? Que es con recogida. Y al compás. Bueno, espero que haya gustado este tema. La verdad es que ya lo había grabado hace un año por ahí, pero no lo había explicado todo entero. Muchísimas gracias y acordarse de suscribirse si os gusta, porque estoy subiendo muchísimos vídeos. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!